por la democracia electoral en México. Es una obra colectiva que analiza críticamente la iniciativa de reforma electoral presentada por el Ejecutivo Federal en marzo de este mismo año. La publicación es difundida por la Oficina en México de la Fundación Konrad Adenauer y coordinada editorialmente por Juan Pablo Campos, a quien le agradezco que esté con nosotros esta mañana, gerente de proyectos de la Fundación Konrad Adenauer. Juan Pablo, ¿cómo está? Buenos días. Hola Juan Carlos, muy buen día, gracias por el espacio. Este libro, ¿qué pretende? ¿Qué busca este libro, esta obra, Juan Pablo? Sí, mira, en primer término decirte, este libro es en primer término un esfuerzo colaborativo entre distintas instituciones editoriales. Por un lado, efectivamente está la Fundación Konrad Adenauer, está la UNAM, el ITESO de Guadalajara, el ITAM y la Asociación Mexicana de Ciencia Política. Y como tú bien señalabas, Juan Carlos, la intención de este libro es tratar de analizar retrospectivamente lo que supuso esta reforma electoral que finalmente no prosperó en los términos en que se había planteado originalmente por la Presidenta de la República. Y esta conversación en torno a los 9 ejes que se manejan dentro del libro, que va desde la representación y pluralidad política, la independencia de los órganos electorales, el uso de inteligencia artificial en procesos electorales, se vuelve particularmente relevante dado el contexto de la discusión política que estamos teniendo en este momento, porque uno de los ejes que también aborda el libro se refiere a cómo mejorar y el balance de la propuesta para modificar las elecciones judiciales, que si tú recordarás fue uno de los temas que se malabarearon en algún momento para incluirlo también como parte de la reforma electoral. De modo entonces que este libro, que fue coordinado por Azul Aguiar y Guadalupe Zamorán, las dos académicas, Azul del ITESO y Guadalupe del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, pretende sumar a una conversación pública en torno a las reformas estructurales que está viviendo México, por un lado en materia electoral, pero también en materia del Poder Judicial, y hay que decirlo, lo vemos con una enorme preocupación y consternación por los importantes retrocesos democráticos que estamos observando en México. Este título plantea la idea de reformar para dominar, Juan Pablo. ¿Consideran que las recientes propuestas electorales buscan concentrar el poder político? Sí, no tenemos la menor duda, y si uno analiza los distintos artículos que están plasmados ahí en el texto, que afortunadamente presentamos la semana pasada en el ITESO de Guadalajara y que próximamente estaremos presentando en la Ciudad de México, no tenemos la menor duda de que en última instancia lo que ha reflejado las distintas reformas estructurales que ha vivido México, en particular la reforma electoral presentada por la Presidenta de la República en febrero de este año, y que tuvimos plan A, plan B, etcétera, tenían como finalidad última concentrar en mayor medida el poder. Y de haberse aprobado, por cierto, en los términos en que lo presentó la Presidenta de la República, es muy probable que hubiéramos visto el retroceso democrático más importante de nuestra historia. Es además interesante poder analizar, Juan Carlos, que las razones por las que finalmente no se aprobó esta reforma, y de manera muy particular que no se aprobó porque los aliados de la Presidenta de la República, es decir, el Partido Verde y el Partido de Trabajo, le pusieron un freno a las intenciones de Morena para concentrar aún más el poder, por las razones que le hayan puesto el freno. Sí. Y es importante considerar, esta reforma electoral además no llega en el vacío, no es un primer intento para tratar de concentrar en mayor medida el poder, sino que es el último eslabón de una larga cadena de reformas estructurales y constitucionales que han venido precisamente permitiéndole a Morena y al partido y al gobierno en su conjunto concentrar cada vez en mayor medida el poder político en nuestro país, desde la reforma judicial de septiembre de 2024, pasando por la desaparición de órganos autónomos, que tú recordarás, se aprobó en octubre de ese mismo año, las elecciones judiciales. Todos estos procesos hablan de francos y muy importantes retrocesos democráticos, de contrapesos en nuestro país, y que hablan pues de una constitución de un régimen que se aleja cada vez más de una democracia auténtica en México. Esta última reforma no pasó, como bien nos comenta Juan Pablo Campos González, gerente de proyectos de la Fundación Konrad Adenauer, no pasó. Sin embargo, ustedes realizan una obra analizando cada uno de los puntos de esta reforma. ¿Hacen esta obra para advertir que pudiera presentarse de nuevo?
Hacemos esta obra con la intención un poco de dejar muy en claro lo que suponía esta reforma y claro, por supuesto, dentro de nuestras preocupaciones es que en el corto plazo, pero sobre todo yendo más hacia lo que ocurra después de las elecciones intermedias de 2027, haya, y eso de hecho lo ha mencionado la propia Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, ha señalado que habría la intención de presentar nuevamente la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral, y en esa medida es muy importante que este documento que publicamos, que es un documento además no propiamente de un análisis, vamos a decirlo así, exhaustivo, académico, sino que más bien está diseñado para hacer algo de difusión, que tenga la mayor difusión, que pueda ser comprendido por todas y todos nosotros. Precisamente lo que tratamos de poner en este documento son las líneas rojas fundamentales que no deben de cruzarse bajo ninguna circunstancia por este gobierno, ni ningún otro, por cierto, Juan Carlos, cuando se trata de reformar en materia electoral, ¿no? Sí. Creo yo, por ejemplo, una de las grandes lecciones y de las recomendaciones que se incluyen en este libro y que hemos obtenido a partir del análisis de del proceso de reformas electorales que se llevó a cabo durante este año es la importancia de que este proceso de reformas, cuando se lleve a cabo nuevamente, se haga verdaderamente por consenso y escuchando todas las voces y que todos puedan estar representados en la mesa. Que no se tomen las decisiones desde la Secretaría de Gobernación con un grupo reducido de personas, porque finalmente lo que está en juego, Juan Carlos, son las reglas del juego democrático y todos los jugadores deben de tener la posibilidad de incidir en el resultado de este proceso de reforma. Sí, ¿cómo empatar o en qué punto se puede coincidir o en qué punto se puede empatar la opinión de las personas? Porque, bueno, la reforma de la presidenta Claudia Sheinbaum tenía aspectos populares que de acuerdo con las encuestas tenían la aprobación de la población. Por ejemplo, la reducción de los legisladores de representación proporcional, también la reducción del financiamiento a partidos políticos, la reducción de canonjías para las dirigencias partidistas, el ponerle candados a los dirigentes partidistas para que no se conviertan los partidos políticos en negocios familiares. Eso sonaba muy popular y con respaldo de la población. Pero, por otro lado, los expertos electorales, exconsejeros, académicos, especialistas, veían esta reforma como de riesgo para la democracia. ¿Dónde puede haber un punto de encuentro en donde se pueda satisfacer ambas posturas? Por supuesto, Juan Carlos. Yo partiría por decir esto que señalas con mucha certeza y digamos, muy acertadamente en el sentido de que hay muchos elementos, no solamente de esta reforma electoral, sino de otras reformas estructurales, que encuentran enorme apoyo popular por parte de la ciudadanía. Esto refleja en última instancia que en muchas ocasiones el diagnóstico del gobierno y del partido mayoritario en México es correcto. Existe una profunda deslegitimación del sistema democrático de nuestro país. Los partidos políticos están totalmente deslegitimados, han cometido errores muy serios, pero como tantas otras ocasiones, Juan Carlos, si bien tienen el diagnóstico que realiza la Presidenta de la República y el gobierno en turno en torno al sistema democrático es probablemente correcto y tienen una muy buena sensibilidad social de lo que sienten la ciudadanía y lo que piensa la ciudadanía con respecto al sistema democrático, las soluciones que se proponen no son definitivamente las correctas. Es cierto, por ejemplo, Juan Carlos, que los plurinominales, como tradicionalmente les denomina, aquellos diputados que son elegidos por representación proporcional y que no es otra cosa sino aquellas y aquellos diputadas y diputados que son elegidos en razón del porcentaje que obtienen los partidos políticos en las elecciones y que tienen, digamos, un acceso directo, dependiendo de qué tanto o qué poco porcentaje han obtenido los partidos políticos en las elecciones. Es cierto que estos tienen muy mala fama, se considera que no trabajan lo suficiente, que no fueron a buscar efectivamente el voto, etcétera. La solución es reformemos el sistema de representación proporcional para que refleje en mejor medida el sentir de la ciudadanía y que efectivamente sea un sistema de representación proporcional público, auténtico, es decir, que sea puro, que si un partido político obtiene el 60% de la elección, que tenga el 60% de la Cámara de Diputados. Lo que ocurre hoy en día es que hay mecanismos
Y así se establecieron, por cierto, desde las reformas estructurales electorales de los años 90, en donde si un partido político obtiene el 60%, puede obtener todavía muchos más escaños en el Congreso de lo que le corresponde a ese porcentaje. Y además se requiere, en cuanto a los partidos políticos, eso también está vinculado con la representación proporcional. Por supuesto, es cierto indudablemente que los partidos políticos se han convertido en cúpulas que toman decisiones, que protegen cotos de poder, que manejan los partidos políticos como si fueran negocios. Pero para corregir esto, no es, no es una buena solución eliminar el financiamiento público de partidos políticos, porque esto generaría que el financiamiento viniera de otras fuentes, y por supuesto en un país con los índices de violencia criminal y con un actor tan importante como es el crimen organizado, pues esto abre la puerta a que el crimen organizado financie precisamente a los partidos políticos y a los actores públicos. Y esto, por cierto, ya lo estamos viendo en Sinaloa con las reglas como están. Entonces la solución es, uno, cómo fortalecemos las reglas de fiscalización para que no haya dinero ilegal dentro de las campañas electorales, pero también, antes de sustituir el financiamiento público de los partidos políticos, cómo fortalecemos la democracia interna de los partidos políticos, de modo que no sean cúpulas partidistas, sino que auténticamente hay una representación de la ciudadanía en los propios partidos políticos y que, por ejemplo, las candidaturas sean definidas mediante procesos auténticamente democráticos. Sí. Existen soluciones alternas, para decirlo sencillamente, Juan Carlos, que atienden precisamente a estas realidades que adecuadamente identifica el gobierno en turno y la Presidenta de la República, y muchas de las recomendaciones y de las observaciones que se hacen en este documento que se publica Reformar para Dominar atienden o se dirigen precisamente en ese sentido. Sí, Juan Pablo, ¿qué especialistas, quiénes escriben en esta obra? ¿Qué especialistas escriben? ¿Quiénes, qué académicos escriben en esta obra? ¿Quiénes podemos encontrar? Mira, hay una diversidad muy amplia de especialistas que han contribuido con este texto. Como te decía, el texto ha estado coordinado por Azul Ayal, que es una académica y especialista en ciencias políticas del ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara. También Guadalupe Salmorán, que está en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Pero hay una enorme diversidad de otros académicos de enorme relevancia que han escrito en este documento Reformar para Dominar, que incluyen a Lorenzo Córdoba, a Ciro Murayama, ambos consejeros del Instituto Nacional Electoral, a María Marván Laborde, que también fue consejera del Instituto Nacional Electoral, Javier Martín Reyes, Arturo Espinosa del Laboratorio Electoral. Es decir, tenemos un amplio baraja de especialistas en materia electoral que, preocupados y profundamente consternados por lo que se veía en ese momento como un importante retroceso democrático, decidieron unir fuerzas en un solo documento para analizar distintos aspectos de esta iniciativa de reforma constitucional en materia electoral, y que a lo largo de los 9 ejes fundamentales en torno a la competencia democrática en México, que ya te decía yo, representación y pluralismo, organización de las elecciones, condiciones para la competencia, inteligencia artificial en materia electoral, tratan de analizar todos estos aspectos para tratar de dar un documento que en última instancia contribuya a la discusión pública en un momento tan particular. ¿Hay alguna voz que defienda la reforma electoral de la presidenta? Me temo que no, Juan Carlos. A mí me ha costado mucho trabajo encontrar especialistas constitucionales que defiendan las ideas y las propuestas de iniciativa constitucional de este gobierno, pero entonces en este caso es esencialmente un documento crítico, pero también propositivo, y que lo hace con la idea de poder contribuir al debate público. Sí, Juan Pablo Campos González, ¿dónde podemos encontrar esta obra? El texto se encuentra en nuestra página web, Juan Carlos, en la página web de la Fundación Konrad Adenauer México. Ahí pueden encontrar este documento que se denomina, reitero, Reformar para Dominar, y que está a cargo de Guadalupe Salmorán y Azul Ayar como coordinadoras o co-coordinadoras del documento en su conjunto, y con aportaciones de enorme valor para el debate público en nuestro país. Gracias, Juan Pablo Campos González, gerente de proyectos de la Fundación Konrad Adenauer. Estamos en contacto si le parece. Claro que sí. Muchísimas gracias, Juan Carlos, y buen día. Hasta pronto. Son las 7:54, continuamos.